Hola, buenas tardes a todos. Ya buenas noches a esta hora. Bueno, empezamos. Vamos a ver el último tema de este primer semestre, ¿vale? Y vamos a hablar de la continuación. Estuvimos el otro día ya en el tema 7 hablando del tema de la toma, la teoría de la mente, ¿no? Aquella que nos explica cómo a nivel cognitivo parece que hay unas estructuras, especialmente se creamos para poder interpretar tanto lo que nos pasa a nosotros interiormente como lo que les puede estar pasando a otra persona y el hecho de poder predecir un poco, saber por qué se comporta de unas determinadas maneras y no de otras y tal, ¿vale? Y entonces esta parte de aquí es un estudio en el cual pues, nos introduce también en la TOM y luego hablamos de algunos de un estudio específicamente de estos niños que tienen problemas en ese tipo de estructuras mentales, que serían los niños que tienen autismo, ¿vale? Entonces, como siempre hablamos de que los seres humanos hemos nacido inmaduros y por tanto vamos a depender de que nos cuiden los demás y es una parte muy adaptativa para nosotros el hecho de poder establecer vínculos con otros seres humanos que van a ser los que nos van a proporcionar esos cuidados y esa atención que requerimos al ser personas desvalidas, ¿vale? Entonces, la cooperación, esa relación con otras personas va a ser una clave del éxito adaptativo de la especie humana en general, ¿vale? Porque todos nacemos inmaduros y por tanto todos nos vemos abocados a que si alguien nos cuida podremos sobrevivir, si no nos cuidan no podemos sobrevivir, como se habla de muchas otras especies que no tienen esa dependencia o esa necesidad de que los demás miembros de la especie pues les tengan que proteger durante tanto tiempo como a nosotros, ¿no? Nos habla ahí de que ni los chimpancés, que ya tienen unas estructuras sociales complejas, ¿vale?, dan muestra de una cooperación tan elevada como las que da un niño de 2 años, ¿vale? Entonces, la estructura compleja de los chimpancés no sería equiparable a lo que nosotros ya con 2 años hacemos a nivel cooperativo con los demás y cómo hablamos y cómo buscamos a la gente y cómo nos relacionamos, ¿vale? Entonces, establecer esos vínculos con los otros constituye uno de nuestros factores importantes para desarrollarnos, tanto mentalmente como para sobrevivir. Entonces, Premack y Workgroup, que ya hablamos de ellos la semana pasada en el tema 7, hablaron de un chimpancé y empezaron unas investigaciones sobre si era posible que otras especies, como en este caso los chimpancés, fueran capaces de atribuir eso que llamamos diferentes estados mentales a otros chimpancés, como hacemos los seres humanos, ¿vale? Entonces, ellos, acordaros que lo hicieron para ver si había diferencia entre los seres humanos y esas otras especies, hablaron de que existía cierta capacidad para atribuir esos estados mentales, ¿vale?, intenciones y propósitos por los cuales intentar ver qué le pasa al otro y deseos de resolver alguna situación, ¿vale? Entonces, se le podría atribuir a los chimpancés alguna especie, ¿vale?, de teoría de la mente, pero como hablamos el otro día, no sería tan general o tan en profundidad como la que podemos tener nosotros. Entonces, se le podría denominar teoría porque a partir de esos estados mentales pueden percibirse y hacer inferencias sobre la conducta de los otros, ¿vale? Y suele entenderse por teoría de la mente la comprensión intuitiva de los estados mentales propios y de los otros, ¿vale? Todo esto, que ellos dijeron que los chimpancés podían tener cierto conocimiento y podían crear cierta teoría de la mente sobre los demás y sobre lo que piensan y lo que les pasa y tal, suscitó una polémica muy gorda entre todas las investigaciones. Entonces, Wimmer y Perner hicieron el experimento o la comprensión de la falsa creencia, que ya hablamos el otro día, que es cuando un niño guarda un trozo de chocolate en un determinado lugar para poder disponer de él cuando vuelva a jugar, su madre que lo encuentra lo lleva al armario de la cocina y lo guarda con el chocolate, entonces cuando el niño vuelva, ¿dónde va a ir a buscar ese chocolate o dónde va a ir tal? Entonces, si el niño es capaz de entender el concepto de falsa creencia, el niño irá a buscarlo donde recuerda que lo dejó y el que lo está mirando nos dirá que lo va a ir a buscar allí, pero si no, el niño te dirá, el que esté observando el paradigma va a decirte que está en el lugar donde lo escondió la madre, porque ese niño no será capaz de entender que el otro niño no sabe
o no tienen la creencia real de lo que pasa, ¿vale? Entonces, esta situación, que se puede llamar el paradigma del cambio no esperado, se ha utilizado frecuentemente para medir cuándo aparece en los seres humanos esa teoría de la mente o ese proceso mental en el cual nosotros somos capaces de entender las intuiciones y lo que ven o lo que saben los demás en contra de creernos que saben lo mismo que nosotros, ¿vale? Entonces, la teoría de la mente sería la capacidad básica para el funcionamiento humano y empieza a aparecer hacia el 4 años, ¿vale? Entonces, a partir de los 4 años sería cuando tendríamos. Entonces, las investigadores como Aline Leslie, Simon Baron-Cohen o Uta Frith propusieron que los niños autistas no tienen formada esa teoría de la mente y tienen problemas para entender las situaciones en las cuales se pueda dar un cambio, ¿vale?, en la situación y la persona tenga que darse cuenta de que a los que estamos viendo no saben lo mismo que nosotros, ¿vale? Entonces, ahí tenéis el ejemplo que se pone en el libro, ¿no? Que Sally, una niña, guarda una canica en una cesta y sale de la habitación. Entonces, Ana, otra niña, cambia la caneca y la pone en otro sitio en ausencia de Sally, la propietaria. Entonces, cuando Sally vuelve a la habitación a buscar la canica, se le pregunta al observador o a Ana, ¿dónde la buscará? ¿En la cesta o en la caja? Esto es lo que tiene que contestar el niño que ha asistido a toda la escena, que lo ha estado viendo o la que lo cambia. Entonces, si tiene teoría de la mente, dirá que la va a buscar donde la dejó, ¿vale? Pero si no tiene teoría de la mente, dirá que la va a buscar donde él sabe que está, que sería en la caja, ¿vale? O sea, donde la ha puesto Ana. Entonces, la de esto es que el niño se tiene que dar cuenta de la falsa creencia, es decir, de que los demás pueden tener creencias que no se ajustan a lo que nosotros sabemos, ¿vale? Entonces, como él ha visto que se cambia esa bola y él sabe dónde está, ¿vale?, el nuevo lugar donde está depositada, él tiene que entender que el otro no lo sabe, que tiene una falsa creencia, ¿vale? Si no lo entiende, entonces no será capaz de resolver la tarea. Entonces, cuando nosotros, el documento es Uta Frith, autismo, ¿no?, traducción tal, pensar sobre la mente. Lo que empieza explicando el artículo es que cuando nosotros vemos una imagen, incluso un cuadro, que es una imagen estática en la cual no se produce ningún tipo de acción ni nada, vamos a buscar intenciones, cosas y tal. Por ejemplo, al primer sujeto de aquí, veremos que está escondiendo una carta, pero pensaremos que es un ladronzuelo, que está robando, que está engañando, que está haciendo trampas y no sé qué. A que le vemos con tanta pasta aquí, podemos pensar que está ganando porque es un chaval que sabe jugar muy bien, que no sé qué, no sé cuántos. La señora que está mirando así como tal, entonces podemos sacar de ahí un montón de interpretaciones, incluso de personas que no existen, que simplemente se nos han presentado en un cuadro, ¿vale? Nosotros ya les podemos dar, pues están jugando, pues son una ciudad, o están en un bar, o no sé qué, y podemos hacer toda una serie de conclusiones, ¿vale? Entonces, por muy detallada que sea una escena, la simple descripción no va a captar todo lo que pasa en esa escena. Para nosotros entender lo que sucede, tenemos que integrar los hechos y hacer inferencias, ¿vale? Y nosotros hacemos inferencias de lo que saben, lo que ven, lo que creen, por qué hacen esto, por qué hacen aquello, porque la chica miraba, pues a lo mejor es que se ha dado cuenta de que el otro tenía alguna carta y le está mirando a la otra a ver si le dice algo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nosotros haríamos eso. Entonces no podemos ver los estados mentales, pero podemos atribuírselos a los personajes, guiados por las intenciones del pintor, de forma lógica o precisa, o haciendo nuestras propias especulaciones. Es decir, cuando nosotros vemos algo o leemos algo o interpretamos algo, podemos interpretarlo intentando ponernos en el punto de vista de los otros que intentan comunicarme, pero también podemos coger de hacernos lo nuestro y pensar en una historia que nosotros sabemos y ver y darle nuestra propia interpretación, ¿vale? Entonces, esas atribuciones que hacemos nos permiten saber que el pintor ha representado un episodio de una trampa de un juego, ¿vale? ¿Cómo llegamos a saberlo con tanta seguridad? Pues nuestra comprensión se basa en el instrumento mental que tenemos todos los adultos normales y que empleamos, como dice ahí, con mayor o menor destreza, no de todos muy bien. Pero bueno, este instrumento es conocido como la teoría de la mente. Es la capacidad de establecer relaciones entre estados externos y
estados internos, estados externos de hechos y estados mentales internos. Es decir, relacionamos lo que vemos que alguien hace y le buscamos un motivo interno mental que nos permita explicar por qué esa persona está haciendo exactamente esto, ¿no? Entonces, sería, como dice ahí, lo podríamos llamar una capacidad de mentalización, ¿no? Es una capacidad que además hacemos de manera compulsiva, muchas veces no nos damos cuenta, pero hacemos inferencias sobre las causas, sobre por qué se hace una cosa, sobre por qué las hemos hecho y buscamos esas explicaciones, y quizás se deba a la necesidad de integrar la información dispar en un patrón coherente, es decir, una necesidad que tendríamos nosotros de congregar la información y tenerla pues más o menos ubicada dentro de unos estamentos mínimamente de coherencia que nos sirva a nosotros, ¿vale? Entonces las personas no llegamos a establecer interpretaciones coherentes de los estados mediante un proceso largo y pormenorizado de análisis. Lo hacemos de una manera, como dice, compulsiva, bastante automática. De hecho, ya dijimos el otro día que los adultos ya lo tenemos automatizado y ya casi ni siquiera nos damos cuenta ni nos percatamos de eso, sino que simplemente vamos viendo y hacerlo se parece mucho a una especie de percatación instantánea de que yo estoy viendo este dibujo y pienso que este está haciendo esto por aquello y no sé qué y el otro está levantado porque no sé qué, y ya lo tengo, ¿vale? No tengo que pensar en ello, no es algo que tampoco tengamos que hacer de una manera muy premeditada, sino que simplemente nos surge, nos sale, ¿vale? Entonces, eso tiene algo que ver también con esa caracterización muy importante a nivel social de la cooperación, de la vinculación, de todo eso, ¿vale? Entonces, nuestro análisis demuestra que para hacer esas interpretaciones coherentes tengamos que realizar, pues, inconscientemente un proceso de cómputo, de análisis, de ver qué pasa, ¿vale? Y que eso será lo que nos lleve a poder hacer una teoría coherente y que explique esa conducta o esa realidad, ¿vale? Porque tendrá que tener coherencia de una manera así. Entonces os he puesto ahí, esta es una escena que la he puesto porque es una escena que usamos para trabajar con niños autistas precisamente, ¿vale? Entonces, lo que le decimos a los niños autistas es que expliquen qué pasa en esa imagen y tal, y como veis, pues tendríamos que ser capaces de pensar qué ha hecho esta persona, por qué está cansada, tal. Quizás ellos te dirían, bueno, hay leña y hay un hombre que está cansado, ¿vale? Nosotros pues deduciríamos que este señor pues ha tenido que cortar un montón de leña y ahora ya está cansado, ¿vale? Y nosotros haríamos. Eso es un libro que tenemos de imágenes así para que los niños vayan haciendo la interpretación y trabajar ese tema de la teoría de la mente con ellos, que ellos tienen dificultades como ahora se expone en el artículo, ¿vale? Entonces, si observamos una escena real, tomamos nota de ciertas conductas, las interpretamos como si fuéramos psicólogos aficionados con referencia a los estados mentales ocultos. Esta persona, pues que está con gotitas de sudor y con la lengua afuera, pensaremos que está súper cansada, que no puede con su alma, incluso podemos notar lo que está notando. Así podemos dar más coherencia a la información procesada que la que obtendríamos si nos limitáramos a relacionar las conductas con los hechos y podemos interpretar adecuadamente lo que hacen las personas. No podemos pensar pues que ya ha llegado el invierno, que tiene que cortar leña, que claro, pero se lo ha dejado pasar y ha tenido que hacerlo todo de golpe y se ha tenido que dar mucha prisa y está muy cansado, tal. Entonces, percibimos lo que van a hacer porque damos por supuesto una teoría común sobre la forma en que funciona la mente humana, ¿vale? Entonces, posibilidad de que el niño autista carezca de teoría de la mente. Nos basamos en esa peculiaridad e incapacidad suya para relacionarse normalmente con las personas. Entonces, la teoría, la hipótesis es que los autistas son conductistas naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que no sienten esa compulsión, que hemos llamado como una especie de compulsión normal, que nos lleva a los demás a buscar una coherencia y a entender lo que pasa en la mente de las personas cuando realizan algo, ¿vale? Entonces ellos no entrelazan mente con la conducta, sino que simplemente definen la conducta y no dan esas explicaciones o esa búsqueda de sentido que nosotros iríamos, pues, si este ahora viene aquí y dice no sé qué es porque le han dicho o por tal, y entonces no buscarían eso. Entonces, ellas cogen el experimento de Sally y Anna, el de las canicas, entonces van a intentar poner a prueba la hipótesis de que los niños autistas no aprecian la existencia de esos estados mentales, ¿vale? Para intentar entender, porque está claro que estos niños tienen algún déficit de tipo social a la hora de relacionarse y de ver el mundo, ¿vale?
Entonces, antes de investigar si otros niños con discapacidades mentales se diferencian de los autistas a este respecto, porque les van a presentar resultados de otros grupos de niños para ver si también tienen estas dificultades. Entonces, las ideas para investigar consisten en plantear una situación en la que ocurre algo, este suceso no puede formar parte de los estados mentales de la persona que lo ignora, si el niño puede mentalizar, tal inferencia será obvia y no necesitará emplear ninguna especie de sentido tortuoso, lógico, tal, para predecir la conducta, porque es una situación bastante fácil. Entonces, Heinz Wimmer y Joseph Perner revelaron que el desarrollo de la teoría de la mente es un proceso muy largo, que no tiene lugar antes de los 2, 3, 4 años, ¿vale? Que es el momento en que los niños normales ya pueden darse cuenta de que hay unas implicaciones y se dan cuenta de la falsa creencia, y antes de esa edad resulta difícil demostrar que sean capaces de apreciar la diferencia entre lo que ellos creen y lo que creen los demás, que sería la falsa creencia, ni darse cuenta de que puede existir creencias diferentes sobre un mismo suceso que sería falsa creencia, es decir, que no todo el mundo sabe lo mismo sobre lo mismo, ¿vale? Entonces, lo lógico es que los niños autistas no puedan demostrar ninguna capacidad de mentalizar, de ponerse en el lugar del otro, de entender que hay toda una teoría, una base para que nosotros hagamos las cosas, ¿vale? A menos que alcancen los 4 años de edad con independencia de su edad cronológica, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de que si un niño que tiene un retraso, pues a lo mejor no llegará a esa edad cronológica mentalmente. La única manera de comprobar la hipótesis de la existencia de un déficit cognitivo específico de atribución mentalista en el autismo consiste en demostrar que los autistas fracasan en intentar atribuir a los demás estados mentales que nos den una explicación de por qué lo realizan, mientras que eso no les va a suceder a niños con otros tipos de deficiencia. Entonces veremos la diferencia entre lo que es un niño autista y un niño con otro tipo de retraso. En este caso se han usado niños que tienen síndrome de Down, ¿vale? Entonces, para probar la hipótesis de que los niños autistas no logran tener esas creencias de los demás, se hicieron unas pruebas con niños normales, con niños autistas y con niños con retraso, ¿vale? Con síndrome de Down. Todos ellos tenían más de 3 años, que sería la edad un poquito a donde empezarían los niños a poder tener ese de esto. Entonces ahí tenéis el experimento de Sally y Anna, que ya lo hemos contado varias veces, ¿vale? Entonces, la canica, la cesta, el tal, el cual. Entonces se le pregunta al niño, después de ver la escena y tal, ¿dónde va a buscar Sally la canica, ¿vale? Esa es la pregunta que se presenta. Entonces la respuesta sería en la cesta. La mayoría de los niños no autistas daban respuestas correctas, es decir, señalaban a la cesta, está la cesta, resolviendo el problema, lo encontraban incluso divertido y anticipaban lo que iba a pasar y anticipaban en la conspiración de este juego pequeño, ¿no? O sea, que incluso se reían de, no la va a encontrar porque la han cambiado de sitio y ella no lo sabe y tal, ¿vale? Pero casi todos los niños autistas lo hacían mal, a pesar de tener una edad mental mayor a la de los otros niños, y desde el punto de vista intelectual ser capaces de resolver problemas lógicos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se hizo esta prueba se valoró si los niños tenían alguna dificultad, por ejemplo, de inteligencia, no se valora esto, sino que eran niños que sabían y podían resolver problemas de lógica, ¿vale? Entonces señalaban a la caja como que la canica estaba ahí dentro y no tenían en cuenta las creencias de Sally, que es diferente a la que nosotros tenemos porque nosotros estamos viendo la escena, ¿vale? Entonces tendrían que haber sido capaces, para poder verlo, de ponerse en la cabeza de Sally y pensar, no, Sally se ha ido, por lo tanto Sally, como no estaba, no ha visto que Ana ha colocado la canica en la otro lado, entonces ella no puede saber que la canica no está ahí, ¿vale? Entonces la dificultad reside únicamente en la inferencia crucial. Si Sally no lo vio, no pudo entenderlo. Esta inferencia no les plantea problemas a todos los niños con síndrome de Down, pero sí a casi todos los niños autistas, que eran mucho más capaces, ¿vale? Entonces, se hizo una réplica del estudio con otro experimento por si influía el tema de las niñas y tal. Entonces, en este se administró una prueba a una muestra de 21 niños autistas con más capacidad intelectual que los anteriores, o sea, que tenían capacidad. Entonces, Alan Leslie me daba una moneda, aquí los propios investigadores la describen de forma ostentosa y me pedía que la escondiera en uno de los 3 sitios posibles.
Yo elegía un lugar especial para esconderla y le pedía al niño que me ayudase a recordar dónde había puesto la moneda. Luego salía de la habitación con algún pretexto, mientras estaba fuera, Alan cambiaba la moneda de sitio en actitud conspiratoria con el niño, ¿no? Luego Alan le preguntaba al niño con toda naturalidad lo siguiente: ¿dónde piensa Uta, que es la investigadora, que está la moneda? ¿Ha visto Uta lo que hemos hecho? ¿Sabe Uta por ahora que ahora la moneda no está aquí? Señalando al nuevo escondite. Y por último, Alan hacía la misma pregunta crítica, tal: ¿dónde va a buscar Uta cuando vuelva y tenga que buscar su moneda esta que hemos escondido? Entonces, de los 21 niños autistas, 15 fallaron, ¿vale? Son bastantes. Entonces, puede ser que los niños autistas de capacidades altas no les guste atribuir creencias falsas a un adulto que les hace pruebas. Entonces, para comprobar si esto era así, se hizo un segundo experimento, ¿vale?, en la que el propio niño experimentaba lo que significa tener esa falsa creencia. Entonces, se utilizó un recipiente de dulces, un tubo de estos de chuches, ¿vale?, bien conocido por los británicos. Bueno, todos los niños a los que administraron la prueba esperaban que dentro estuvieran los Smarties, que son estos caramelos, ¿vale?, dentro del tubo. Y todos se desilusionaban porque cuando abrían, dentro había un lápiz, un lapicero, ¿vale? Entonces, desde ese momento los niños autistas ya sabían que en el tubo había un lápiz. Entonces, cuando les preguntamos qué diría al principio un niño nuevo que venía a hacer la prueba, respondían que iba a decir que dentro había un lápiz, ¿vale? En vez de decir lo que se espera y lo que ellos han dicho antes, que es, pues dentro van a estar mis caramelos, ellos decían que si alguien busca, va a buscar un lápiz, ¿vale? Entonces, solo 4 de los 20 niños autistas no cometieron ese error y dijeron correctamente que el niño al que se le iba a enseñar iba a pensar que había dentro sus caramelos, como ellos, ¿vale? Y los niños que fallaron, se daban perfecta cuenta de que ellos mismos habían pensado erróneamente que eran Smarties, pero no eran capaces de ver que los demás también lo pensarían. Entonces recordaban lo que dijeron cuando se les preguntó qué había en el recipiente y ellos lo recordaban. Los niños no se daban cuenta de que cualquier otra persona hubiera cometido el mismo error por la misma razón que ellos cometieron. O sea, que ellos esperaron que hubiera unos caramelos y que todos esperaban que hubiera unos caramelos, que es lo lógico y la creencia natural en esa situación, en ese contexto, ¿vale?, de caja de caramelos. Entonces, ver un cierto suceso, esperarlo y revivir información verbal sobre él pueden ser hechos equivalentes en lo que se refiere a sus consecuencias sobre esos estados mentales y la conducta, ¿no?, en el proceso de atribución mentalista. Vamos integrando la información que proviene de fuentes, de lo que nos dicen, de lo que vemos, de lo que recordamos, de tal, ¿vale? Pero, precisamente por ser una totalidad coherente, el contenido informativo es tan simple que cualquier niño de 4 años ya puede manejarlo, porque ya hay una coherencia, ya sabemos que dentro de las cajas hay unos caramelos, que no sé qué, ¿vale? Pero si por alguna razón no se elabora, no es capaz de sacar una teoría, elaborar esa totalidad coherente, manteniéndose la información por separado, bueno, esto es una caja de caramelos y dentro de las cajas de caramelos hay caramelos. Ahora viene una niña que ha venido antes, ¿qué tal? En la caja de caramelos yo sé que hay un lápiz, ¿vale? Pues quizás sea esta la situación a la que se enfrentan los niños autistas, a no llegar a construir una relación coherente entre lo que pasa y lo que la persona va a interpretar que está pasando o lo que está viendo, ¿vale? Entonces no se va a dar. Entonces se hicieron otras pruebas que son las historietas para físicos, conductistas y psicólogos. Entonces, para comprobar la física y el conductismo no es necesario hacer atribuciones mentales, ¿no? Entonces, para estudiar la posibilidad de que el proceso de atribución se basa en una lógica especial, es decir, que tenemos una lógica propia que nos permite hacer esas inferencias según las cuales les damos estados mentales a los demás, hacemos las teorías de la mente, y enseñar que son los niños autistas los que no las tienen, pues se intentó hacer otro experimento con unas historietas de tipo mecánico, como esta que tenéis aquí, un globo que se escapa, sale volando, vuela y se explota, ¿vale? Y las otras, ¿vale? Una comportamental, en la que hay una persona que está entra a comprar unos caramelos, y la otra es mentalista, en la cual hay un chico que está jugando, deja una bolsa con algo en el dedo, sale, vuelve y luego cuando vuelve va a coger sus caramelos. Entonces, si la atribución de los estados mentales supone un problema para los niños autistas,
deberían tener solo rendimiento bajo en todas aquellas historias del tercer tipo, en las cuales pues hay que tener una cierta capacidad mental para ver, o sea, la mental, darte cuenta de que hay un algo que la historia varía y que es la atribución esa de lo que hace, ¿no? Entonces, eso fue justo lo que se encontró en el experimento. Es decir, todos nuestros niños autistas comprendían perfectamente los temas de naturaleza mecánica, la forma en que se tienen que hacer, ordenaban perfectamente los dibujos del globo, los dibujos del chico que compra, tal, lenguaje adecuado para contar las historias, las secuencias comportamentales también, ¿vale? Entonces, los niños autistas sí eran capaces de ordenar y controlar de ese modo acciones sociales rutinarias, ¿vale? Entonces, ese déficit que a veces se les atribuye de que no entienden lo que tienen que hacer o tal, no, ellos son capaces de hacer esas rutinas, ¿vale? Pero no mostraban la misma capacidad en el caso de historias mentalistas. Es decir, la inmensa mayoría de los niños de nuestra muestra tenían buenas capacidades, pero eran incapaces de entender que había diferencias a la hora de ver, de comprender lo que pasa si el otro está haciendo una interpretación, ¿vale? Entonces, las historias mentalistas solo tienen sentido cuando se atribuyen estados mentales a los protagonistas, para ver por qué hacen esto, por qué lo quieren hacer, no sé qué. Entonces, ordenaban los dibujos al tuntún y contaban la historia sin atribuir ningún estado mental de que la persona se fue allí y tenía hambre, pero claro, vio que había unas galletas, las cogió y luego el niño cuando volvió del patio se fue a buscar sus galletas porque ya tenía hambre, no sé qué tal, ¿vale? Un poco la historia. Entonces, a pesar de tener menor de edad, tanto los niños normales, o sea, los niños sin deficiencia, como los niños que tenían síndrome de Down, superaron, ¿vale?, a los niños autistas, ¿vale?, en todas las resoluciones de esas historietas que requieren procesos mentalistas, ¿vale? Las ordenaban mejor y narraban mejor todo lo que dentro de ellas estaba sucediendo y que requería pues esa parte de nivel mental, ¿vale? Y en cambio resolvían peor que los autistas todas las mecánicas y más o menos igual las conductuales, ¿vale? Entonces, estos resultados ponen de manifiesto que los niños autistas son mejores físicos que otros niños y conductistas tan capacitados como ellos, pero los otros siempre son mejores psicólogos. ¿Por qué? Porque hacen esa lectura de mente intuitiva en la cual uno piensa por procesos y cosas que pasan por la cabeza de otro y que le llevan a hacer ciertas cosas, ¿vale? Entonces, los resultados indican que el pensamiento sobre estados mentales demanda una clase de capacidad muy distinta de la que se produce en el pensamiento causal, efecto causa, que son los procesos mecánicos, ¿vale? Y en el tema conductual, donde se pueden dar pasos a través de lo que se ve sin tener que interpretar nada más de esa historia o de esa narración, ¿vale? Pues, pero si los niños autistas, perdón, que me quedo seco. Pero si los niños autistas carecen de un impulso de coherencia central, como han propuesto en el experimento, ¿cómo se puede explicar que den sentido a secuencias de acontecimientos físicos y comportamentales, ¿vale? Entonces, parece que a pequeña escala la comprensión de esos sucesos causales y de rutinas de conducta se rigen por dispositivos de creación de coherencia, ¿no? Y los autistas no tienen un problema en esos dispositivos de coherencia que se llamarían locales, porque están hablando del aquí y el ahora, de lo que pasa delante de mis narices y que puedo interpretar sin tener que buscar nada más de información ni nada más, ¿vale? Que no es lo mismo que el buscar una coherencia central de referencia de lo que está pasando y por qué está pasando y tal, ¿vale? Que requiere pues muchísima más información. Entonces, hablan de un tipo de metáfora para entenderlo, como la diferencia reside en que los riachuelos de información, que sería esa coherencia local de un momento dado que se produce algo, ¿vale?, y permite establecer esas conexiones causales, no desemboca el gran río donde estaría esa capacidad de dar coherencia a mucha más información, ¿vale?, y de diferentes tipos. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de que ellos son capaces de crear cierta coherencia a nivel local, sobre todo si es evidente y se ve, pero no de crear según qué tipo ya de coherencia más general o más grande, ¿vale? Entonces, hablemos de qué tiene que ver todo esto, la teoría de la mente,
con el tema del contacto afectivo, porque se ha dicho muchas veces que los niños autistas tienen dificultades para mantener o tener el contacto afectivo con las personas con las que están. Entonces, para desarrollar una teoría de la mente coherente no basta con atribuir estados mentales, también se necesitan experiencias de cosas que se vivencian, ¿vale? Sobre cómo nos afectan esas cosas, ¿no? Entonces, si alguien me mira mal y yo me pongo triste, si luego veo una persona triste y veo otra que la está mirando tal, pues, porque esta le mira mal y tal, pero yo tengo que haber tenido esa experiencia también para poder entender según qué tipo de atribución mental o de teoría de la mente. Entonces, esta resulta imprescindible para tratar con personas que mantienen relaciones diversas o tienen varios intereses. Entonces, si el niño no absorbe la experiencia, si no integra en su conocimiento, la experiencia por sí sola tampoco sirve para nada, ¿vale? Entonces, ninguna de las dos cosas por separado pueden ayudarnos. Entonces, a lo largo de todo el desarrollo vamos a ir elaborando teorías sucesivas que luego vamos a sustituir o no por otras en función de que descubramos que las cosas no funcionan como nosotros creemos o como hemos visto que son, ¿vale? Entonces podremos ir cambiando y modificando pues toda esa estructura conceptual que al principio es más intuitiva y más inocente y que luego va a ir mejorando y por tanto se va a ir refinando y teniendo en cuenta muchas más cosas o más características, ¿vale? Pero los niños autistas carecen de cierta propensión básica a integrar una inmensa cantidad de información sobre sucesos, objetos, personas y conductas, ¿vale? Entonces ellos no podrían ser capaces de crear una teoría, ¿vale?, grande de la mente que comprenda el por qué las personas hacemos lo que hacemos cuando hacemos, así como más en general, sí pequeñas teorías más concretitas, ¿vale? Más del aquí y del ahora. Bebes porque tienes agua y tal, entonces serían más conductistas. Si yo bebo es porque tengo sed, no es porque me estoy atragantando, como Pilar habla muy rápido y está dándole muchas vueltas a la boca, pues ha cogido el agua porque se le seca la boca, porque no sé qué, no, el bebé tiene sed, ¿vale? Quito un ejemplo un poco burdo, pero bueno, ¿vale? Entonces no presuponen que las personas puedan ser consideradas como crueles, por ejemplo, intenciones, segundas intenciones, buscar dobles maneras o tal, no podría ser, porque ellos toman la conducta tal cual es. Entonces, si alguna vez le hacéis una broma a un niño autista, veréis que no se entera, porque no entiende que tú le digas algo y que sea lo contrario, por ejemplo, ¿no? Dice, ay, yo te veo muy feo, no sé qué, para decirle que está muy guapo, o está un poco de broma y tal, el niño no lo va a entender, o a un niño que es mayor le dices, uy, qué chiquitín eres, ¿no? A una persona muy alta le dices, ay, mi chiquitín, no sé qué, pues ese niño autista no iba a entender eso porque no entiende que tú le digas chiquitín, porque no capta ese doble sentido o esa incoherencia, pero que hay detrás una explicación. Por eso hay intenciones que cambian el significado de la conducta, como el engaño, la adulación, la persuasión, la ironía, se les hacen muy difíciles de comprender. De hecho, se les enseña muchas veces frases literales para que ellos puedan entender según qué tipo de palabras, comentarios que se les pueden ir haciendo y que tienen que ir comprendiendo para ir adaptándose a la edad y al momento psicoevolutivo en el que se encuentran, ¿vale? Entonces, podrían decirse que mientras que los autistas interpretan la conducta de forma literal, los mentalistas compulsivos, que seríamos casi todos los demás, vamos a ir a buscar siempre interpretaciones de por qué se hacen las cosas y de las intenciones que hay tras ellas, ¿vale? Estos son los efectos de tener una teoría de la mente, que somos unos compulsivos conspiradores, y lo ha hecho por esto y no sé qué. Entonces, las personas son a veces hipócritas, eso tampoco lo van a entender las personas autistas, ¿vale? Para ellos es un sinsentido, entonces afirman que suelen hacerse de que las personas autistas lo ven todo en blanco o negro, ¿es así o no es así, ¿vale? Entonces no suelen, hay que distinguir la conciencia de la existencia de la mente y la conciencia de la existencia de personas como agentes de procesos físicos, ¿vale? Entonces son capaces de discriminar personas, son capaces de distinguir las expresiones emocionales que admitan esas personas siempre y cuando no sean, digamos, demasiado complejas o que solo tengan una clave, es decir, la felicidad sí la entienden, pero ya luego la felicidad está con mirada de me estoy riendo de ti pero lo hago mala leche, pues eso
un niño autista probablemente no le costaría mucho entender porque ya es una cosa más compleja. Y hay que ver que te estás riendo, pero que te estás riendo con malicia, por lo tanto lo haces porque algo malo ha pasado. Bueno, entonces ya, claro, eso ya son las emociones más complejas de las que hablábamos, que no son tanto las emociones más simples que yo veo a alguien que se ríe y que está así y digo, ah, pues mira, no está contento, no pienso que ya pueda tal, pero claro, lo otro requiere todo un análisis mucho más profundo, digamos, ¿vale? Entonces, y pueden distinguir las personas buenas de las malas, siempre que la bondad y maldad se exprese simple y llanamente mediante las palabras o los hechos. Esto no me gusta que has hecho, es malo. Si pegas, eres malo, ¿vale? Ahora, si ya escondes y haces un comentario raro y no sé qué y tal y cual, a mí ya como persona que no soy capaz de buscar una coherencia, todo ese complejo entre la mente, la conducta y tal, pues me cuesta, ¿vale? Entonces no van a poder sacar según qué tipo de conclusiones que para relacionarse socialmente vendrían bien porque a veces les dices algo y se ríen y te, como, vale, ya está, te he entendido, es una broma, pero tú no les estás dando broma, pero ellos lo captan como esto no me estás diciendo, es así, entonces al tomarlo literalmente se lo toman diferente. Entonces, esa deficiencia social a que da lugar la incapacidad de atribución de estados no es una deficiencia global, ¿vale? No todas las interacciones sociales van a depender del mentalismo, con lo cual no tiene por qué un niño no poder tener unas relaciones dentro de sus características de alguna manera. La formación de vínculos emocionales no tiene por qué verse impedida, ¿vale? De hecho, los niños son capaces de querer, se relacionan y quieren mucho a sus padres y por tanto no, ¿vale? Los niños y los adultos autistas desarrollan auténticos vínculos personales, eso que se ha dicho de que no se relacionan, ni de que no reconocen, ni de que no sé qué, es totalmente falso. Ellos tienen un contacto afectivo, de hecho, yo tengo ahora un caso que empezamos el viernes a trabajar con un niño, es un niño pequeño, que a la madre le dijeron que el niño tenía el autismo, entonces la madre, el colegio le ha pedido una beca y tal, y va a venir a trabajar conmigo, me lo han remitido, pero la madre vino y el colegio me pidió que hablara con ella hace un par de meses, pues hasta que no ha cobrado la beca no ha venido, pero bueno, y me pidieron que hablara con ella porque no aceptaba que el niño tuviera autismo. Entonces la señora vino a hablar conmigo y ella me decía, pues que a mí mi niño me da abrazos y me quiere un montón y no sé qué. Entonces yo le tuve que explicar pues un poco esto, que no tiene nada que ver, que el niño puede ser muy afectivo, que él tiene muy claro quién es su madre, que él quiere a su madre y que todo esto no tal. Y yo le estuve explicando pues eso, que lo que pasa es que le cuesta mucho ver a los demás, entender, que le cuesta empatizar, entonces el niño está teniendo, pues evidentemente, problemas conductuales en clase, porque llama la atención, porque no quiere hacer las cosas, porque no entiende lo que le dicen los demás, por mil cosas, ¿vale? Pero no tiene un problema afectivo con la madre ni loco, o sea, está el niño con su madre encantado, y la madre con el niño, evidentemente, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene la teoría de la mente en las relaciones sociales y afectivas? Pues cuando tomamos en cuenta los estados mentales de los demás, incluso en nuestras relaciones sociales más triviales, mostramos eso que se denomina contacto afectivo. ¿Por qué? Porque buscamos una explicación de por qué, o adivinamos, perdón, los pensamientos a unos y otros para ver de qué hablan, por qué hablan, cómo lo llevan, qué les afecta, qué no sé qué, ¿vale? No nos resulta difícil hacerlo, pero al contrario, nos facilita integrar en un solo conjunto una gran cantidad de información y dispares para crear una teoría que nos explique, pues en esa relación afectiva, en ese contacto afectivo, en un momento dado, cómo está la otra persona, cómo estamos nosotros, cómo tal, ¿vale? Entonces, el fracaso en esa comunicación intencional e incapacidad de realizar afectiva son la misma cosa. Uno, nosotros, los autistas, son capaces de comprender de forma literal el lenguaje y las relaciones sociales y afectivas, pero no experimentan los comentarios e interacciones como constituyentes de un entramado más grande o presuposiciones implícitas en las cuales se buscan esas señales verbales y no verbales que nos permiten experimentar pues que hay una doble comunicación, que no me estás diciendo y lo que sientes pues debajo hay algo, no sé qué, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva no hay ninguna necesidad de explicar el autismo por una incapacidad de respuesta afectiva, ¿vale? Que fuera independiente de otras historias. Entonces, las interacciones en que solo se intercambia información explícita son diferentes de aquellas otras en las que se producen respuestas emocionales implícitas. Entonces,
si Lucía teje constantemente una red de expectativas acerca de lo que los otros piensan, saben, desean o sienten, de ahí provienen los motivos de sus comentarios y eso, ¿vale?, es lo que determina su complacencia o su disgusto ante según qué reacciones de los demás. Por eso se enfada o se aburre, ¿vale?, las respuestas que no encajan con sus expectativas sobre los estados internos de las personas con las que se relaciona. Imaginaros una niña que os dice que va a venir su amiguita y van a estar jugando y no sé qué, o se va a ir a casa de la amiguita, va a tal y cual. Y cuando llega a casa de la amiguita está con otra amiga y pasa de ella y está sosa y no sé qué. Y viene con una reacción de, claro, pero mi amiga ya no es mi amiga, porque entonces los niños dejan de ser amigos, lo hablaremos cuando hablemos de amistad, ¿vale? Porque ella tenía concebido un de esto y no es lo que ella espera. Entonces, la soledad del niño autista no consiste solo en una deficiencia de expresión y comprensión de emociones, sino en comprender y entender otros estados mentales que pueden tener las personas con las cuales se están relacionando, ¿vale? Entonces, tales como conocer o creer o pensar que va a pasar algo o tal. Entonces, todas esas interpretaciones de estados mentales propios o ajenos se acompaña de una experiencia subjetiva que tiene una cualidad afectiva, entonces forma parte también de la teoría de la mente. Acordaos que la capacidad de la teoría de la mente incluye también lo que nosotros somos capaces de conocer en nosotros, no solo de establecer relaciones con los demás, sino de buscar también nosotros un sentido coherente. Cuando nosotros nos pasa algo, hemos hecho algo o tal, tenemos una necesidad de crear una teoría en la cual nosotros podamos dar los motivos por los cuales hemos decidido hacer eso y buscar nuestra coherencia también, ¿eh? Entonces, y eso enlaza con esto, con el tema de la autoconciencia. Entonces, si nosotros no tenemos representaciones mentales, si una persona tiene dificultades para tener representaciones mentales a nivel teoría de la mente, si también tienen dificultades para desarrollar ese sentido de autoconciencia, de que yo me doy cuenta de que yo pienso, de que yo voy buscando una lógica, de que yo busco mi coherencia. Entonces, los autistas tienen una representación correcta, adecuada de su yo corporal, ¿vale? Entonces se reconocen como personas y de los objetos y de los demás y de las personas extrañas y se diferencian, ¿vale? Pero hay una hipótesis de que la autoconciencia es pobre, solo implica que en su caso no se producirá un desarrollo adecuado de esa representación mental del yo como una instancia que posee estados mentales, justamente, ¿vale? Yo puedo pensar que yo estoy pensando, que pienso en no sé qué, o mis ideas son esas, o mis ideas son aquellas. A lo mejor una persona con autismo no puede establecer o decirnos que él tiene ideas de este tipo, o que su teoría es que esto va a ser así, o que no sé qué, ¿vale? Entonces, si suponemos que ese yo mental es el resultado de un proceso de reflexión, tendremos que aceptar que quizás no existan aquellos casos en que no existe tampoco una capacidad de reflexión de los estados mentales sobre sí mismos. Es decir, si yo no soy capaz de entender que yo pienso, hago atribuciones, valoro el por qué hago las cosas y también pienso en los demás y en lo por qué lo hacen, en no sé qué, a lo mejor tampoco soy capaz de tener una autoconciencia. Entonces, esa autoconciencia constituye un punto culminante de la capacidad de atribuir estados mentales. Es difícil imaginar seres humanos maduros que carezcan de autoconciencia, de la capacidad de darse cuenta de que uno está ahí, está pensando y está tal, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que esas personas estarían completamente solas consigo mismas, pero a la vez no se podrían disfrutar de sí mismas porque no reconocerían ese estado mental personal de cada uno. Entonces, la compañía de los demás no implicaría para esas personas una compañía entre mentes, ¿vale? No tendría por qué ser necesariamente, pero preferible a la proporcionar los objetos sin mente. Es decir, ¿qué mal me da estar con una persona o estar con un objeto si yo no les atribuyo nada diferente? ¿Vale? Porque yo no soy capaz de entender que los demás están pensando y están conmigo porque les gusta estar conmigo, porque disfrutan de jugar a esto, porque están tal. Puedo hacer, como autista, una representación conductual. Mi amigo viene porque yo tengo este juguete, por ejemplo. O juega conmigo porque yo estoy haciendo esto y a él le gusta. No le gusta, ya no llegaríamos, ¿vale? Entonces, aunque los químicos pinten un cuadro repugnante de la naturaleza humana, de que no tenemos humanidad, de que tal y cual,
la verdad es que parece que las compañías mentales y que hay un poco de humanidad en nosotros, ¿vale? Entonces, la capacidad de sentido a los demás equivale a la capacidad de darnos sentido a nosotros mismos. Yo puedo tomar unas decisiones en base a algo y los demás también pueden tomar esas decisiones. Y yo sé que yo las tomo y los demás también. La teoría que explicamos a la mente de los demás es exactamente la misma que implementamos para comprender nuestra propia mente. Y recurrimos a nuestros estados internos, mentales, para explicar por qué hicimos esto, por qué hicimos lo otro, por qué vamos a hacer esto, por qué no tal, y buscamos unos motivos coherentes, porque la búsqueda de coherencia es algo innato y que buscamos siempre. No, yo esto, verás, yo es que porque iba para allá y tal y cual. Entonces nosotros tenemos que crear nuestra teoría y dar una explicación a nosotros mismos, por lo menos, que nos dé una estructura mínimamente coherente de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, nuestra vida diaria, nosotros sabemos cómo funciona la mente, ese saber no consiste en una explicación científica, ese es el poder de la teoría de la mente que nos permite pues, que nosotros sepamos cómo funciona y también que los demás puedan entender y tal, y saber que cuando yo pienso existo, que es la frase famosa de Descartes, cogito ergo sum, ¿vale? ¿Y de dónde surge esta teoría de la mente? Bueno, ¿qué tiene que suceder para que los niños pequeños desarrollen una capacidad, tal? ¿De dónde van? Alan Leslie señala que existe una semejanza muy parecida entre la lógica que se basa en las atribuciones mentalistas y el hecho de crear ficciones, ¿no? La ficción como una precursora de esa teoría de la mente que sería el hecho de que nosotros como niños o tal creáramos pues esas historietas de que vamos a ir aquí o no sé qué y montáramos un mundo y luego podríamos pues incluso ir traduciéndolo en que luego haya una teoría de mente de otra persona. Entonces la mente del niño normal se encuentra dotada para ciertos conocimientos, ¿vale? Y de forma muy primitiva, hasta todos los recién nacidos saben que hay una cuestión de espacio, tiempo y casualidad entre los factores que pasan, ¿vale? Los bebés también tienen cierto conocimiento sobre personas, objetos, etcétera, y sin duda tienen que aprender, ¿vale? A representarse al mundo, a empezar a ser capaces de crear esa representación de las cosas, ¿vale? Entonces, esa representación del mundo va llegando a la mente, desde su primer año los niños van desarrollando pues las capacidades. Y esto es un avance evolutivo que tiene mucha influencia en diferentes cosas mentales, como nosotros ya hemos visto, pensamiento simbólico, el juego, la imitación, el juego, etc. Entonces, Alan Leslie propone un mecanismo que se llama el descoplador, que explica cómo pueden funcionar las metarrepresentaciones. Las metarrepresentaciones son las representaciones que nosotros hacemos en nosotros mismos. Este mecanismo está prefigurado de forma innata, según ella, pero solo madura a partir del segundo año de vida. Momento en el que el niño empieza a tener esa capacidad para crear ficciones, para jugar con cosas que no son reales, pero hacerlas convertirlas en otra cosa, ¿vale? Que es un juego más significativo, más simbólico. Entonces, junto a otros factores, este desarrollo hace posible que llegue a formarse finalmente esa teoría de la mente. O sea, que la teoría de la mente, según Alan Leslie, vendría de un cierto juego de ficción, ¿vale? La teoría es relevante para el autismo porque tanto el juego de ficción como la capacidad mentalista presentan diferencias en los niños autistas, es decir, ellos no realizan ese juego simbólico, es otra de las características que los niños autistas tienen. Está comprobado que los niños autistas no hacen nunca o casi nunca juegos de ficción, ¿vale? Dedican su tiempo a hacer juegos orientados a la realidad y rara vez prueban con juegos que no imaginativos o que no tengan que ver con la realidad, ¿vale? Entonces, ese descoplamiento, es un juego de ficción, corresponde en aplicar a un objeto una representación que corresponde a otro. Por ejemplo, un plátano y cogerlo así y hablar como si fuera un teléfono, ¿vale? Es importante que el niño sea consciente de que está mezclando esa representación, que es un plátano, y esa otra voz. Entonces, para eso es preciso desdoblar, es decir, comprender que la representación de esto como un teléfono, o de mi mano como un teléfono, ¿vale? No tiene nada que ver con que mi mano realmente sea un teléfono. Entonces desdoblamos y desligamos, tomar el plátano como plátano y una representación correcta que es plátano fruta, tomar el plátano como teléfono y una representación incorrecta que es hablar por el teléfono y basar la acción en la representación incorrecta. Es decir,
yo estoy jugando a hablar por teléfono con un plátano, que es una representación incorrecta de un plátano, porque un plátano no es un teléfono, pero yo lo estoy usando, ¿vale? Eso se llama ese desdoblamiento. Entonces, ¿cómo se explica que sea precisa una ficción lúdica la que desempeña un papel tan importante en el desarrollo? Pues el acto de fingir es una capacidad de una clase muy extraña, ¿vale? Porque si fuera una cuestión de evolución, parece que tendría que primar que nosotros utilizáramos la veracidad de los procesos cognitivos, ¿no? Y los organismos que perciben y piensan deberían, en la medida posible, intentar captar las cosas como son. Pero parece que la ficción se pasa por alto descaradamente ese principio, ¿no? Vamos a distorsionar la realidad, vamos a tener una extraña capacidad en la cual nosotros, para divertirnos ya desde pequeños, vamos a jugar a que las cosas no son lo que son. Toma. Entonces, el juego orientado a la realidad, que responde a las propiedades reales de los objetos y experimentos conocidos para su uso, plantean pues muchos problemas, pero la ficción nos plantea un rompecabezas aún más intrincado. Y ahí os queda como remate final, ¿vale? Las dos preguntas que se quedan abiertas en el texto. ¿Cómo puede ser que un niño piense en un plátano como si fuese un teléfono, que es un poco ese desdoblamiento, un trozo de plástico como si estuviera vivo, o un plato sopero como si estuviera lleno de sopa, cuando no tiene nada, ¿vale? Y si está desarrollando un sistema representacional, es decir, mental, en el cual se crea esa imagen, pueden tolerar las representaciones semánticas de este sistema la distorsión de la realidad de forma más o menos arbitraria, es decir, nuestro sistema de significados, que es la parte semántica, puede entender que yo coja un plátano y que ya no es un plátano, sino que es un teléfono y que me sirve para eso, y ahí os queda eso, que se explica a partir del desdoblamiento, que yo os lo he puesto arriba, ¿vale? Para que lo entendáis, pues, desdoblando, separando una interpretación incorrecta de una correcta, ¿vale? Y creando pues una realidad diferente, que eso sería el juego de ficción. Y luego, a partir de ese juego, pues según esa autora, nosotros iríamos creando la mente, pues haríamos lo mismo. A partir de nuestros propios procesos y tal, veríamos en los otros pues unas ficciones, ¿no? Unas teorías de por qué hacen una cosa, por qué hacen otra tal, y no estaríamos muy desencaminados tampoco, no os lo creáis, ¿vale? Más bien, basándonos en la información y en la experiencia, probablemente estuviéramos bastante acertados. Vale, pues nada, hasta aquí, creo que ya hemos terminado. No, ¿vale? Era la última. Entonces, nada, muchos ánimos, os veo en el segundo cuatrimestre, que esta asignatura continúa. Espero que os vaya muy bien el examen y que tengáis mucha suerte y darle mucha caña y a por él, ¿vale? Venga, gracias a todos y que os vaya bien. Suerte.